Las cápsulas de escape se estrellaron contra la blanda tierra púrpura de Neora Prime. Como meteoros furiosos, el vapor siseaba al salir mientras 20 estudiantes de élite de la Academia Interestelar de Supervivencia se encontraban dispersos por el bosque alienígena. Cada aspirante representaba lo mejor que su especie podía ofrecer en habilidades de supervivencia. Para la mayoría, esta prueba final lo decidiría todo. Convertirse en oficial o seguir siendo un don nadie. Ninguno de ellos esperaba que Neora Prime se sintiera tan vivo. Los árboles no se quedaban quietos como los aburridos pinos de la tierra. Se retorcían y pulsaban como si respiraran. Sus cortezas brillaban con una baba que atrapaba la extraña luz. El aire apestaba a podredumbre y savia de plantas, mientras que el suelo se sentía como caminar sobre una cama de agua gigante. Lena Hayes salió de su cápsula sin hacer aspavientos. A diferencia de los demás, no tocó la baliza de emergencia. Veterana de los pocos lugares salvajes que quedaban en la Tierra, sabía que no debía hacerlo. En este tipo de prueba, pedir ayuda significaba el fracaso instantáneo. Arriba, unos destellos marcaban el aterrizaje de otras cápsulas. Algunas se estrellaron contra las ramas como conductores ebrios, mientras que otras descendieron flotando con elegantes estabilizadores. Lena sabía que sus compañeros habían empacado todo tipo de artilugios de alta tecnología, mejoras biológicas y dispositivos de supervivencia específicos de su especie. Ella solo trajo su cuerpo, su mente y lo que los antiguos bosques de la Tierra le habían enseñado. No era arrogancia. Era instinto. Se agachó para tocar el suelo esponjoso. Se sentía vivo. Una alfombra viviente de plantas en descomposición y hongos brillantes. Diminutos organismos ya intentaban averiguar de qué estaba hecha. Asco. Se limpió las manos en los pantalones y comenzó a moverse. Mientras caminaba, una extraña sensación le hormigueó en la nuca. Se giró lentamente y encontró una pequeña criatura iridiscente flotando a pocos metros de distancia. Se parecía a una libélula, pero con 4 juegos de alas y lo que parecían diminutos ojos cubriendo su cuerpo. No parecía agresiva, solo curiosa. «Hola», susurró. «Solo estoy de paso». La criatura se inclinó en el aire, sus alas creando un suave zumbido. Luego, de repente, se lanzó hacia adelante y aterrizó en su hombro. Lena se quedó helada, sin saber si era una amenaza o algo más. El contacto del pequeño ser se sintió cálido a través de la tela de su uniforme. Después de un momento, levantó el vuelo de nuevo, rodeó su cabeza una vez y se perdió en el dosel del bosque. «Bueno, eso fue extraño», murmuró Lena. Pero de alguna manera, sintió que acababa de pasar algún tipo de prueba. Quizás no todo en este planeta intentaba matarla. Cerca de allí, un aspirante alto de piel azul llamado CRE emitía chasquidos para mapear su entorno. Su especie, los Vidian, evolucionó navegando en asteroides huecos usando la ecolocalización. Pero en Neora Prime, sus chasquidos desaparecían entre las plantas que absorbían el sonido, sin devolver nada. Frustrado, chasqueó más fuerte, básicamente enviando invitaciones para cenar a lo que sea que acechara en los arbustos detrás de él. Lena oyó el crujido, pero siguió caminando. Durante la sesión informativa, había memorizado las reglas. 24 horas, sin tecnología, sin ayuda, sin hablar. El objetivo era simple: sobrevivir y construir un refugio que pudiera soportar la famosa fase nocturna del planeta. Los instructores habían sido irritantemente vagos sobre lo que la fase nocturna significaba en realidad. Se detuvo en un pequeño claro rodeado de rocas extrañas y árboles medio caídos. Pudo ver huellas que mostraban que otros habían pasado por allí, probablemente buscando un terreno más alto o lugares más llanos. Habían seguido adelante, pero Lena se quedó. Algo en ese lugar se sentía más seguro. El aire era más fresco, y las espeluznantes vibraciones que llenaban el bosque parecían más silenciosas aquí. Dejó su diminuto kit de supervivencia y comenzó a examinar los árboles. Mientras tanto, en las profundidades del caos verde, un aspirante con aspecto de pez llamado C, del mundo acuático de Hydroia, lo estaba pasando fatal. Intentó construir un refugio tejiendo grandes hojas con una sustancia pegajosa de sus manos. Pero las hojas se separaban una y otra vez como si se odiaran.
Maldiciendo en su idioma burbujeante, manoteó a unos insectos brillantes que explotaron en un vapor ácido. Sus dolorosos gritos resonaron entre los árboles. Probablemente no debería molestar a la fauna local, murmuró Lena para sí misma con una pequeña sonrisa. Alguien llamó a C, pero el bosque se tragó el sonido como si nunca hubiera existido. Lena encontró un árbol prometedor. Se inclinaba en el ángulo justo para trepar, con ramas gruesas por encima, perfectas para soportar peso. Probó una liana cercana tirando de ella con fuerza. Al ver que era resistente, comenzó a subir, envolviendo sus piernas alrededor del tronco mientras sus botas encontraban puntos de apoyo naturales. Mientras subía, notó algo extraño. Pequeños símbolos tallados en la corteza a intervalos irregulares. No eran patrones naturales. Parecían deliberados, como algún tipo de escritura. ¿Alguien había estado aquí antes? ¿Otro aspirante? Quizás. Pero estas marcas parecían desgastadas, antiguas. Cada vez más curioso, susurró, trazando los símbolos con el dedo. Se parecía a una flecha que apuntaba hacia arriba. Tomándolo como una buena señal, continuó su ascenso. El árbol olía a centavos, lo que sugería metal en su savia. La superficie se sentía extrañamente resbaladiza, pero Lena trepó con cuidado, un movimiento a la vez, hasta que alcanzó una amplia bifurcación entre las ramas. Aquí podía empezar a construir. Para su sorpresa, encontró una pequeña y lisa depresión en la unión de las ramas, casi como un asiento natural. Era demasiado perfecto para ser accidental. Mirando más de cerca, notó más de esos extraños símbolos grabados alrededor del borde de la depresión. Alguien ha estado usando este lugar, se dio cuenta. No podía decir si había sido un aspirante anterior de la academia o algo nativo de Neora Prime, pero reforzó su elección. Este era un buen lugar para un refugio. Recuperó el aliento y miró a su alrededor. Desde aquí arriba, podía ver destellos de herramientas de energía fallidas. Alienígenas corriendo frenéticamente con brazadas de plantas inútiles. Algunos cavando sin esperanza en la tierra resistente, otros congelados por el pánico. Vio como un insecto del tamaño de un perro pequeño rociaba a un aspirante que gritaba con una sustancia paralizante. La víctima se contrajo antes de quedar inmóvil. Una cámara flotante apareció, grabó el fracaso y luego se desvaneció. La academia estaba observando, tomando notas. Los directores de reality shows matarían por estas imágenes, pensó Lena. Lena volvió a su lugar elegido. Había encontrado otras 3 ramas a la misma altura, formando un cuadrado aproximado, la base perfecta. De su kit de supervivencia, sacó su única herramienta permitida, un cuchillo de fibra de carbono. Con habilidad práctica, comenzó a cortar largas tiras de corteza interior para usarlas como cuerda. Tarareaba suavemente mientras trabajaba, una costumbre de acampar en las montañas de Sierra Nevada. La melodía parecía calmarla a ella y, extrañamente, al propio bosque. Mientras trabajaba, un sonido llamó su atención. Un silbido suave y melódico desde un árbol cercano. Hizo una pausa, con el cuchillo en la mano, y escuchó. El silbido parecía imitar su tarareo, repitiendo la misma melodía sencilla que ella había estado haciendo. Con cuidado, se asomó por el tronco. En una rama a unos 3 metros de distancia, estaba posado otro aspirante. Un pequeño ser parecido a un pájaro con piel emplumada en varios tonos de verde. El parche de la academia en su uniforme lo identificaba como Pix, del mundo arbóreo de Canopia. A diferencia de las acciones de pánico de los demás, Pix estaba tejiendo metódicamente una pequeña estructura similar a un nido usando sus propias plumas mudadas y ramitas finas. Sus miradas se encontraron por un momento. Ninguno se movió. Entonces Pix levantó 3 dedos emplumados en un gesto que Lena reconoció de la orientación. El saludo silencioso de respeto mutuo. Lena devolvió el gesto. No hicieron falta palabras. Las reglas prohibían la comunicación. Pero en ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. 2 seres que comprendían el valor de la altura y el silencio en un bosque peligroso. Pix reanudó su silbido y Lena volvió a su trabajo. Aunque separados por especies y evolución, su enfoque de la supervivencia era notablemente similar.
Lena sonrió para sí misma. Quizás no era la única que entendía este lugar. Pasaron las horas. El sol alienígena apenas se movía. Sin embargo, las sombras cambiaban de formas inquietantes. El tiempo en Neora Prime seguía sus propias reglas. Lena no malgastó energía mirando el cielo. Confiaba en su reloj interno. A través de las densas hojas, oyó voces desesperadas. Instrucciones gritadas con pánico. Teorías sobre interferencias electromagnéticas. Debates sobre anomalías gravitacionales. Algunos aspirantes se habían convencido de que los árboles formaban un cerebro gigante. Otros pensaban que toda la prueba era una simulación. Lena ignoró sus teorías y se centró en su refugio. Lo que importaba era no estar en el suelo cuando cayera la oscuridad. Desde el otro lado del bosque, un crujido atronador resonó entre los árboles. El inconfundible sonido de algo grande rompiéndose. Siguió un grito. Luego, silencio. Alguien se había encontrado con uno de los monstruos locales de Neora Prime. Lena se estremeció, pero siguió trabajando. Sus años de entrenamiento de supervivencia en la tierra, senderismo, construcción, reparaciones, improvisación sin tecnología, le habían enseñado a manejar el miedo. Ya se había enfrentado al peligro real antes. Volvería a enfrentarlo. Aseguró la primera rama de soporte con un nudo de doble vuelta que había practicado cientos de veces. La plataforma comenzó a tomar forma, lenta y silenciosamente. Los árboles se mecían bajo ella mientras una brisa fresca pasaba entre las hojas, haciéndola sentir ingrávida por un momento, pero su concentración se mantuvo sólida, sus manos firmes. Ocasionalmente, miraba hacia el árbol de Pix. El aspirante aviano progresaba bien con su nido. Su afinidad natural por las alturas les daba una ventaja en este entorno. A diferencia de Lena, podían saltar de rama en rama con un equilibrio perfecto, recogiendo materiales sin descender al peligroso suelo del bosque. Abajo, el refugio de otro aspirante se derrumbó con un fuerte estrépito. Siguieron maldiciones furiosas. Lena no miró hacia abajo. Tenía trabajo que terminar. La luz comenzó a desvanecerse, no gradualmente como el atardecer de la tierra, sino en extraños pulsos. En un momento, rayos dorados se filtraban entre las hojas. Al siguiente, largas sombras lo engullían todo en patrones irregulares. El dosel del bosque parecía contraerse como un techo viviente cerrándose. Lena se detuvo, sentada quieta en su elevada percha. Su refugio tomaba buena forma, pero no estaba completo. Había dispuesto varias hojas grandes parecidas a palmas en la parte superior, cosidas con fibra de corteza trenzada. La estructura se tambaleaba ligeramente con cada brisa, pero se mantenía firme. Un movimiento repentino llamó su atención. Pix gesticulaba urgentemente, señalando hacia arriba. Lena siguió su mirada y lo vio. Una nube oscura de lo que parecían insectos descendía a través del dosel. A diferencia de las criaturas más pequeñas que había visto antes, éstas se movían como una unidad coordinada, como un banco de peces en un espacio tridimensional. Sin dudarlo, Lena agarró las hojas restantes y completó rápidamente su techo, sellando los huecos. A través de una pequeña abertura, observó cómo la nube envolvía el árbol de Pix. El aspirante aviano desapareció dentro de su nido, cubriendo la entrada con una estera tejida. La nube de insectos se arremolinaba alrededor de los árboles, buscando calor y movimiento. Lena se mantuvo perfectamente quieta mientras una parte del enjambre investigaba su refugio. A través de pequeños huecos en las hojas, podía ver insectos individuales, cada uno del tamaño de una abeja, pero con cuerpos transparentes que pulsaban con luz bioluminiscente. Uno encontró una pequeña abertura y se coló, flotando a centímetros de la cara de Lena. Su luz proyectaba extrañas sombras en su refugio. De cerca, pudo ver que no era un insecto en absoluto, sino algo más parecido a una diminuta medusa que, de alguna manera, volaba por el aire en lugar del agua. Sus tentáculos se movían al sentir el calor de su cuerpo. Lena no se movió, ni siquiera parpadeó. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura perdió el interés y volvió a salir por el hueco, reuniéndose con el enjambre. Gradualmente, la nube siguió adelante, continuando su caza por el bosque. Una vez que se fueron,
Lena selló cuidadosamente los huecos restantes de su refugio. Había aprendido algo valioso. En Neora Prime, los peligros venían de todas direcciones, no solo del suelo. Debajo de ella, el bosque cambió. El aire se volvió repentinamente frío, trayendo una humedad helada que calaba la ropa y la piel. Lena sacó la tela térmica escondida en su kit, un cuadrado de material especial con aislamiento hecho en la tierra. Se la envolvió alrededor de los hombros, con cuidado de mantener el equilibrio. El aire ya no olía a plantas. Ahora llevaba el olor a metal húmedo mezclado con algo enfermizamente dulce y repugnante. Desde algún lugar distante llegó un chillido agudo, ni humano ni de ninguna especie conocida. Resonó una vez y luego se detuvo abruptamente. El bosque volvió a quedar en silencio. Supongo que la fiesta de bienvenida empezó sin mí, se susurró Lena a sí misma. Se inclinó hacia adelante con cuidado, estabilizándose mientras estudiaba la oscuridad de abajo. La maleza se movía sin que hubiera viento. Algo grande estaba ahí abajo. Podía sentirlo a través de las vibraciones en el tronco bajo ella. Un aspirante robusto de color óxido llamado Dorbo tropezaba entre los arbustos cercanos. Había elegido el suelo para su refugio, pensando que sería bueno para cavar. Su especie, los pteroditas, eran excavadores naturales, pero a Neora Prime no le importaban los talentos naturales de nadie. El suelo aquí no era tierra estable, sino una biomasa en capas que reaccionaba al ser perturbada. Dorbo había pasado horas tratando de cavar un hoyo protector, pero ahora la propia tierra se defendía. Luchaba por respirar, sus fuertes extremidades cubiertas de barro púrpura, sus ojos moviéndose frenéticamente entre las crecientes sombras. El hoyo que cavó se estaba llenando de una sustancia espesa que se adhería a su caparazón y le dificultaba la respiración. Cada aliento producía un sonido húmedo y áspero. Cuando se giró para escapar de su pozo que se derrumbaba, su pierna quedó atrapada en una raíz parecida a una serpiente que se apretaba al tocarla. Se enroscó alrededor de su tobillo, apretando más fuerte con cada forcejeo. Cayó hacia atrás con un gruñido, golpeando el suelo húmedo. Sus desesperadas llamadas de ayuda desaparecieron en la extraña acústica del bosque. Lena observaba desde arriba, no con crueldad, sino con una sombría comprensión. Antes, había probado cómo funcionaba el sonido aquí gritando una vez, para ver si alguien cercano estaba coordinando esfuerzos. El eco volvió distorsionado, reproduciendo su voz al revés como si se burlara de ella. Entendió entonces que hacer ruido en Neora Prime era probablemente una mala idea. Regla número 1 de las películas de terror: no hagas ruido, pensó. Está claro que estos tipos se saltaron esa clase. Dorbo luchó desesperadamente durante varios segundos más antes de cortar finalmente el zarcillo opresor con su cuchillo de campo. No miró hacia arriba, sin saber que alguien lo estaba observando. Un movimiento repentino desde arriba llamó la atención de Lena. Pix había salido de su nido y descendía con cuidado por el tronco del árbol. Para sorpresa de Lena, el aspirante aviano se dirigía hacia Dorbo. ¿Iba Pix a ayudarlo? Eso violaría la regla de no comunicación. Pero Pix no se acercó a Dorbo directamente. En cambio, aterrizó en una rama baja y dejó caer deliberadamente un pequeño objeto, lo que parecía una bola de fibras densamente tejida. Aterrizó cerca de Dorbo, quien la vio de inmediato. Dentro había una resina pegajosa que, al aplicarla en sus pies, evitaba que las raíces vivientes lo agarraran de nuevo. Pix había encontrado una manera de ayudar sin comunicación directa. Lena asintió con respeto. A veces, las reglas necesitaban una interpretación creativa. No muy lejos, una aspirante delgada y con múltiples brazos llamada Sila, de la especie Exari, intentaba crear un refugio flotante usando la levitación de energía floral, una técnica de su mundo natal de baja gravedad. Recogió grandes flores pálidas y activó sus sacos flotantes, esperando que levantaran una estructura similar a una hamaca que había tejido. Pero la gravedad de Neora Prime no cooperó. Los sacos estallaron, liberando partículas brillantes que se adhirieron a su exoesqueleto. Al principio, pensó que era inofensivo, hasta que las partículas comenzaron a quemar como ácido. Sus movimientos se volvieron salvajes,
sus gritos creando un inquietante contraste con la nube brillante que rodeaba su sufrimiento. Lena apartó la mirada. No tenía sentido observar lo que no podía ayudar. El sol, o lo que fuera que pasara por sol en este mundo, desapareció por completo. La oscuridad cayó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Lena golpeó un pequeño trozo de pedernal contra otra piedra que había encajado en la corteza, creando unas pocas chispas. Preparó un nido de musgo seco y trozos de corteza, y después de varios intentos, una brasa prendió. Inclinándose, la avivó suavemente con soplidos cuidadosos. Un pequeño resplandor naranja floreció en la yesca, que transfirió a un pequeño cuenco hecho de corteza en espiral. La llama no duraría mucho, pero daba suficiente calor para devolver la sensación a sus dedos y combatir el frío inmediato. Puso la corteza humeante dentro de una cúpula de hojas reflectantes para ocultar la luz de ojos hambrientos. Del bosque circundante llegaron crecientes sonidos de movimiento, garras raspando contra la madera, patas acolchadas presionando las plantas, largas colas barriendo la maleza. Nada se acercó a ella todavía, pero percibía que estaban al tanto. Los depredadores de Neora Prime cazaban principalmente por el olfato y la vibración. La luz atraería su curiosidad. El ruido activaría su instinto de caza, y el calor podría atraer a los más audaces. Lena se sentó perfectamente quieta, su respiración casi invisible. Las piernas cruzadas debajo de ella y los brazos cruzados para mantenerse caliente. Algo grande se movió debajo de su árbol. No era el depredador de antes, sino algo nuevo. A través de los huecos de su plataforma, pudo distinguir una forma masiva, arrastrándose por el suelo del bosque. Se movía lenta, metódicamente, como si buscara algo. Entonces se dio cuenta de lo que era. Uno de los drones de recuperación, dañado y funcionando mal. Las luces del dron parpadeaban erráticamente, y su sistema de propulsión emitía un zumbido antinatural. Probablemente había sido atacado por uno de los depredadores del bosque y derribado. Ahora estaba atrayendo la atención, exactamente lo que nadie quería durante la fase nocturna. Una débil señal de socorro pulsaba desde el dron, atrayendo a más depredadores curiosos a la zona. Lena solo podía observar cómo la máquina dañada se arrastraba en círculos debajo de su árbol. Su programación estaba corrupta, pero todavía intentaba completar su misión. El dron estaba creando un problema. Sus movimientos y señales estaban atrayendo a los depredadores directamente a su ubicación. Tenía dos opciones: quedarse absolutamente quieta y esperar que se centraran en el dron, o intentar desactivar la máquina para que dejara de atraer más atención. Ninguna de las dos opciones era buena. Moverse revelaría su posición, pero quedarse quieta mientras los depredadores se reunían debajo era igualmente peligroso. Tomó una decisión. Metió la mano en su refugio y recuperó una de las piedras lisas que había recogido antes. Con puntería cuidadosa, la dejó caer directamente sobre el conjunto de sensores principal del dron. El impacto no fue fuerte, pero fue lo suficientemente preciso como para interrumpir los sistemas ya dañados. El dron chisporroteó, sus luces parpadeando hasta apagarse una por una. La señal de socorro se desvaneció y después de una última sacudida mecánica, quedó inmóvil. Los depredadores del bosque continuaron rodeándolo con cautela, pero sin las señales y el movimiento, pronto perdieron el interés y siguieron adelante. Lena exhaló lentamente. Un movimiento arriesgado, pero había funcionado. Otro grito atravesó la oscuridad. Un gemido ahogado y gorgoteante. Un aspirante corpulento llamado Gorn había construido un refugio adosado usando hojas anchas y tallos de fibra. Ahora, esos materiales aparentemente inofensivos habían comenzado a retorcerse en la oscuridad, enroscándose en nudos apretados que perforaban su armadura protectora. Había asumido que las espinas eran solo defensas pasivas, no mecanismos de caza activos. Su grito se desvaneció en el silencio, seguido de un largo sonido de arrastre. Nota mental: las plantas de aquí definitivamente no son veganas, pensó Lena con amargura. Mantuvo la concentración, negándose a que el miedo nublara su juicio. Al oeste, otro aspirante activó su baliza de emergencia. Una pequeña luz roja pulsaba hacia arriba mientras un dron de recuperación descendía.
El dron escaneó la zona, extendió sus brazos mecánicos y extrajo al candidato fallido sin decir una palabra. Un eliminado. Quedaban 19, quizás menos. De repente, directamente debajo de su plataforma, se oyeron una serie de golpes rítmicos. Lena se quedó helada. Algo grande estaba rodeando la base de su árbol. No podía verlo, pero la corteza bajo las yemas de sus dedos transmitía sus movimientos. La criatura se movía con confianza depredadora, pasando deliberadamente por encima de los obstáculos, rozando la vegetación cercana. Luego, bruscamente, todo movimiento se detuvo. El bosque pareció contener la respiración. Pasó 1 minuto, luego 5, luego 10. Lena permaneció perfectamente inmóvil. Había apagado su fuego, enmascarado su olor con compuestos naturales del suelo, elegido un árbol sin una ruta de escalada obvia y evitado romper ramas durante su ascenso. Esperaba que fuera suficiente. La oscuridad se profundizó. El bosque finalmente reanudó su actividad, pero los movimientos ahora provenían de más lejos. El depredador se había ido. Lena exhaló lentamente, permitiendo que sus ojos se cerraran momentáneamente, no para dormir, sino para reiniciar su estado mental. Necesitaba conservar energía para las próximas horas. Un suave crujido llamó su atención hacia arriba. Pequeñas criaturas brillantes emergieron de agujeros en la corteza circundante, flotando perezosamente alrededor de su refugio. No picaban ni mordían. Simplemente flotaban, su luz constante y de alguna manera reconfortante. Una aterrizó en su mano y, por primera vez desde que llegó, Lena se permitió una pequeña sonrisa. Había sobrevivido a la primera fase, pero sabía que la noche solo empeoraría. Mirando hacia el árbol de Pix, vio que su nido seguía intacto, sin movimiento en su interior. Esperaba que el aspirante aviano estuviera bien. A pesar de la prohibición de alianzas, se alegró de que alguien más estuviera adoptando un enfoque similar de supervivencia. El bosque pulsaba con amenaza mientras la oscuridad alcanzaba su punto más profundo. El aire oprimía como una manta húmeda, empapada de humedad. Cada rama sobre Lena temblaba con una tensión invisible, y cada brisa llevaba susurros que casi sonaban como palabras. A pesar de las condiciones opresivas de arriba y los peligros acechantes de abajo, mantuvo su quietud disciplinada. Su mente repasaba metódicamente sus próximos pasos. El borde exterior de su plataforma necesitaba más refuerzo, y el techo todavía tenía huecos que podían dejar entrar la lluvia, peor aún, depredadores voladores. Pero la paciencia le dijo que esperara. El instinto le susurró, ese movimiento atrajo la atención. Ese pánico te hizo una presa. Soportó el frío creciente hasta que se volvió físicamente doloroso antes de reanudar su trabajo. La envoltura térmica que tenía alrededor de sus hombros había absorbido demasiada humedad para seguir siendo efectiva. Así que la quitó, la dobló cuidadosamente y la metió en una grieta natural del árbol. Después de frotarse los brazos vigorosamente para restaurar la circulación, recuperó un puñado de pequeñas ramas que había seleccionado y almacenado cuidadosamente antes en una rama cercana. Estaban naturalmente secas, rígidas y curvas, perfectas para componentes estructurales entrelazados. Agachándose para mantener el equilibrio, encajó 2 ramas en una junta de esquina, luego las aseguró con el cordaje trenzado que le quedaba. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, su concentración completa. A diferencia de sus compañeros aspirantes, los pensamientos de Lena no estaban abarrotados de probabilidades teóricas o escenarios simulados. No estaba calculando porcentajes de supervivencia ni aplicando soluciones algorítmicas. Estaba escuchando los cambios sutiles del viento, los ocasionales chasquidos distantes de la vegetación, el estiramiento casi imperceptible de sus materiales de atadura mientras los apretaba. La abuela siempre decía, no pienses como un ordenador cuando el bosque puede oír tus pensamientos, recordó con una pequeña sonrisa. No tenía sentido lógico, pero aquí fuera parecía una sabiduría perfecta. El contraste entre el instinto y la inteligencia nunca había sido tan claro. La mayoría de los aspirantes de la academia dependían de la programación táctica, el modelado predictivo y la planificación de escenarios mejorada por IA. El entrenamiento de Lena provenía de su abuela en la naturaleza remanente de Montana,
donde la observación superaba a la predicción, donde escuchar triunfaba sobre el análisis. Mucho más abajo, se desarrollaba otro incidente. Un aspirante alto y delgado con piel transparente llamado Trick había construido una cúpula perfecta usando vegetación compactada y secreciones químicas. La estructura parecía impecable, con una simetría geométrica perfecta. Pero tenía un defecto fatal. Estaba en el suelo y ahora actuaba como un faro de calor, atrayendo a los carroñeros nocturnos atraídos por el olor químico del agente aglutinante. Lena oyó gritos ahogados seguidos de un grito agudo cuando la cúpula implosionó. Momentos después llegó el zumbido distintivo de un dron de recuperación ascendiendo a través del dosel. Título de ingeniero: 1.000.000 de créditos. Aprender a trepar un árbol no tiene precio, pensó. Mantuvo la concentración. Su objetivo no era superar a los demás, sino sobrevivir al propio entorno. Aseguró la última pieza estructural, completando un fuerte marco de techo triangular. A continuación, colocó 2 grandes hojas en forma de ala en la parte superior, utilizando unas delgadas estructuras parecidas a espinas que había recolectado antes como sujetadores naturales. El proceso requería precisión. Cada espina debía perforar las venas fibrosas de las hojas sin rasgar el delicado tejido. Una vez completada, la capa de hojas superpuestas formaba una cubierta resistente al agua que se curvaba naturalmente con la estructura, creando una cúpula que canalizaba la humedad lejos del centro. Con el refugio completado, Lena se metió con cuidado en su centro y probó la integridad estructural moviendo su peso metódicamente de lado a lado. Toda la construcción se balanceó ligeramente pero se mantuvo firme. Hizo un único crujido antes de asentarse. Se tumbó, estirándose boca arriba por primera vez desde su llegada. Sobre ella, puntos de luz penetraban los huecos del dosel, aunque algunos parpadeaban y se movían en patrones que sugerían que no eran estrellas en absoluto. Reconoció que algunas de las criaturas de Neora Prime habían evolucionado para imitar patrones estelares y atraer a presas voladoras. Incluso las estrellas aparentes no eran de fiar aquí. Genial, hasta las constelaciones intentan comerme, murmuró. Metió la mano en un pequeño hueco que había creado y recuperó una fruta redonda que había recogido durante el día. Se parecía a una granada, pero con un patrón en espiral grabado en su piel. Había visto a pequeñas criaturas peludas comiendo otras similares sin caer muertas, lo que le dio suficiente confianza para probarla a ella misma. Al pelar con cuidado el exterior en espiral, reveló un interior azul pálido que olía ligeramente a pepino con toques metálicos. Dio un mordisco cauteloso. La textura era arenosa, el sabor soso, pero no desagradable. Lo más importante, contenía los nutrientes y la humedad que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Masticó lentamente, conservando tanto la energía como la comida. Mientras comía, Lena pensó en lo diferente que era su enfoque al de sus compañeros. Recordó la orientación de la academia, donde los alienígenas llegaron con armaduras de batalla ceremoniales y exoesqueletos de alta tecnología. Algunos la habían mirado con curiosidad, otros con evidente desprecio. Ninguno había imaginado que una humana de la Tierra, un planeta ampliamente considerado un remanso tecnológico, pudiera competir con especies criadas específicamente para la supervivencia adaptativa o diseñadas con ventajas biológicas. Pero Lena no había crecido en las esterilizadas ciudades cúpula de la Tierra que la mayoría de los ciudadanos galácticos asociaban con su mundo natal. Se había criado en una comunidad autosuficiente, trepando árboles más altos que las torres urbanas, atrapando especies invasoras y reparando equipos rotos con cinta adhesiva y determinación. Su entrenamiento no había venido de laboratorios o simuladores. Había venido de rodillas raspadas y lecciones duramente aprendidas. Papá siempre decía que los humanos éramos las cucarachas de la galaxia, pensó con una sonrisa. Demasiado tercos para extinguirnos como es debido. Un sonido llegó a sus oídos, más cercano que las perturbaciones anteriores. Se incorporó con cuidado, sus articulaciones moviéndose en silencio, sus ojos escaneando las ramas inferiores. Una sombra se deslizó por el suelo del bosque con una suavidad antinatural. La criatura se movía con precisión metódica, sus extremidades doblándose en ángulos imposibles,
una cabeza estrecha que giraba independientemente de su cuerpo y patas que no dejaban huellas en el suelo. Se detuvo directamente debajo de su árbol y levantó su conjunto de sensores. Múltiples ojos que emitían un suave brillo ámbar. Lena permaneció absolutamente inmóvil, incluso conteniendo la respiración. El depredador se quedó, aparentemente analizando su entorno, luego cambió bruscamente de dirección y continuó hacia la maleza, al parecer detectando presas más prometedoras en otro lugar. Volvió a tumbarse en una posición de descanso, permitiendo que la tensión abandonara gradualmente sus músculos. No estaba claro si la criatura no había detectado su presencia o simplemente había priorizado otros objetivos. Pero no permitiría que las suposiciones comprometieran su vigilancia. Ajustó su cobertura de vegetación en capas y acercó el material térmico a su cuerpo. Un repentino grito de frustración atravesó la noche desde un sector cercano. La voz pertenecía a Nex, un aspirante esbelto cubierto de pelo con múltiples extremidades superiores y ojos rojos brillantes. Había pasado horas construyendo un refugio levitante manipulando las propiedades magnéticas de los depósitos minerales locales, programando las fluctuaciones del campo con una tinta bioquímica especializada secretada por las yemas de sus dedos. Pero algo había interrumpido la polaridad cuidadosamente calibrada. El refugio giró sin control antes de colapsar en una brillante descarga de energía liberada. El grito angustiado de Nex se disolvió en el silencio. Otra recuperación, otra eliminación. Y el premio a la forma más complicada de morir es para, pensó Lena. Cerró los ojos, no celebrando su continua supervivencia, sino reconociendo una verdad fundamental. Neora Prime no recompensaba la inteligencia o la creatividad por sí mismas. Solo reconocía a aquellos que escuchaban, se adaptaban y respetaban su naturaleza fundamental. Se reposicionó, envolviendo la tela térmica más firmemente alrededor de su torso. Su refugio ahora la encerraba por 3 lados, con solo una pequeña abertura cerca de sus pies que permitía la circulación de aire. Su posición elevada la protegía de las amenazas terrestres. Su olor estaba neutralizado. Su fuego extinguido. Su hambre temporalmente satisfecha, sus herramientas aseguradas a su alcance. Había hecho todo lo posible. Lena dejó que su mente divagara, no hacia un sueño vulnerable, sino hacia una observación intensificada. Recordó la voz de su padre recitando antiguos diarios de la naturaleza durante los apagones. Recordó la sabiduría de su abuela: tu cerebro te salvará, pero solo cuando tu cuerpo sepa cuándo quedarse quieto. Esas palabras la habían guiado durante toda esta prueba. Y ahora, rodeada por la oscuridad alienígena, proporcionaban estructura a su determinación. El bosque emitió una vibración baja y resonante que parecía penetrar hasta sus huesos. Pero esta vez, Lena no reaccionó. Había comenzado a entender su lenguaje. El primer grito genuino no se produjo hasta después de que descendiera la segunda fase de la oscuridad. Lena ya había discernido que la noche de Neora Prime no era un estado continuo único, sino una secuencia fluctuante de sombra y presión que se movía como corrientes oceánicas a través del bosque. Cada ola sucesiva introducía un nuevo nivel de frío, una nueva calidad de densidad atmosférica y un cambio correspondiente en el perfil acústico del ecosistema circundante. La segunda ola golpeó con mayor intensidad que la primera. Su cuerpo respondió automáticamente. Los hombros se tensaron, la respiración se volvió superficial, el corazón se ralentizó para igualar el silencio envolvente. El grito estalló desde el cuadrante norte, crudo y saturado de terror. No subió y bajó de forma natural. Desgarró la oscuridad como una tela siendo violentamente rasgada. Lena se sentó erguida al instante. Su refugio mantuvo la integridad, pero el sonido reverberó a través de la estructura orgánica bajo ella. Reguló su respiración y escuchó atentamente. El grito persistió durante 3 largos segundos antes de detenerse abruptamente. Reconoció la voz, probablemente de Marvox, un aspirante musculoso del mundo volcánico de Purus. Había mostrado una confianza particular durante las simulaciones previas al examen, ridiculizando abiertamente su mínima selección de equipo. Ahora, o estaba siendo devorado o extraído. Supongo que todos esos músculos no sirvieron de mucho contra algo con más dientes, pensó con amargura. Momentos después,
Una brillante luz blanca barrió el bosque mientras un dron de recuperación descendía. Permaneció inmóvil mientras el dron se cernía brevemente en las inmediaciones de la perturbación, desplegaba tecnología de escaneo y luego ascendía llevando una forma indistinta en sus apéndices mecánicos. No estaba claro si transportaba un cadáver o un candidato vivo y destrozado, pero Marvox había sido eliminado. Otra voz silenciada. Lena comprobó la tensión de las ataduras de corteza en el perímetro de su refugio. Todas las conexiones permanecían seguras. El ligero movimiento provocó una respuesta desde abajo. Un gruñido profundo y líquido, no particularmente fuerte, pero resonante con intención depredadora. Provenía de algo posicionado directamente debajo de la base de su árbol, no dando vueltas como el cazador anterior, sino esperando con paciencia calculada. No se arriesgó a mirar hacia abajo. Cerró los ojos y exhaló gradualmente por la nariz. Pasó una hora, sus músculos doloridos por mantener una posición incómoda, sus piernas empezando a temblar por la tensión sostenida. El gruñido finalmente cesó, pero sabía que no debía asumir que el depredador había abandonado su vigilia. Podría estar esperando un sonido, un movimiento, o la inevitable debilidad que el agotamiento acabaría produciendo. Giró su posición con una lentitud glacial, aliviando la presión. En sus extremidades inferiores mientras mantenía la parte superior de su cuerpo en una postura estable y alerta. La noche se había vuelto cada vez más hostil. Podía sentirlo. Neora Prime no solo albergaba el examen, estaba evaluando activamente a cada candidato, probando no solo las habilidades de supervivencia, sino la capacidad de adaptación. Para ser un planeta sin préstamos estudiantiles, sí que sabe cómo meter presión, pensó. Hacia el sureste, una repentina erupción de luz verde brilló entre los árboles. Alguien había encendido un iluminador químico. Lena parpadeó por reflejo, y luego se arrepintió inmediatamente de ese mínimo movimiento. La luz atraería todo a kilómetros a la redonda. El iluminador pertenecía a Renex, un aspirante del hábitat orbital perpetuamente iluminado de luminina. Su especie evolucionó en entornos saturados de luz y dependía de señales bioluminiscentes para la comunicación. Pero este no era su entorno nativo. El resplandor iluminó el área circundante, revelando brevemente su figura corriendo entre los árboles, la antorcha balanceándose erráticamente en su mano. Entonces, algo masivo y cegadoramente rápido se abalanzó desde las sombras. Demasiado rápido para una identificación visual. El iluminador cayó. La luz se extinguió. Esta vez no hubo grito. Solo un profundo impacto seguido de silencio. No se materializó ningún dron de recuperación. Luz mala. ¿Quietud buena? No es física cuántica, precisamente, murmuró Lena por lo bajo. Lena tragó saliva a pesar de su garganta reseca, su saliva con sabor a metal. Sus extremidades habían perdido la sensibilidad a pesar de la protección del refugio. La tensión física había comenzado a infiltrarse en sus procesos de pensamiento. Ralentizó deliberadamente su respiración. El miedo era contraproducente. Necesitaba claridad, no una reacción impulsada por la adrenalina. Desde arriba, las ramas se movieron, no por una perturbación atmosférica, sino por un peso aplicado. Algo estaba trepando, no cerca de su posición, sino dentro de su campo visual. El patrón de movimiento era deliberado, las pausas intermitentes, rítmicas y calculadoras. Giró la cabeza sin mover el cuerpo. En su visión periférica, distinguió la fuente. Un aspirante estaba trepando, o más exactamente, gateando, hacia arriba con apéndices expuestos. Reconoció la silueta. Torval, un aspirante de piel esmeralda y ojos muy abiertos de un mundo de alta gravedad. Había subestimado la complejidad del bosque y ahora intentaba replicar su estrategia de elevación. Demasiado tarde y con demasiado ruido. Alcanzó una rama elevada, se subió a ella y comenzó a emitir suaves vocalizaciones de angustia. Sin saber cuán eficientemente se propagaba el sonido a través del dosel superior, Lena observó cómo dos entidades luminosas comenzaban a rodear el tronco debajo de su posición. Se movían con gracia felina, pero sus apéndices posteriores mantenían una rigidez antinatural y sus órganos sensoriales carecían de pigmentación. Torval permanecía ajeno a su presencia,
pero ellas lo habían detectado con precisión. Lena desvió la mirada, sin querer presenciar el inevitable desenlace. Los imitadores que trepan siempre caen más fuerte, pensó con resignación. Luego vino el efecto cascada. Un grito desencadenó otro. Desde el sector oeste, alguien pidió ayuda desesperadamente en un dialecto fracturado. Desde el sur, un refugio entró en combustión cuando un cristal de regulación térmica falló. Un aspirante se incendió espontáneamente y rodó hacia la maleza, prendiendo fuego a la vegetación circundante. El ecosistema de Neora Prime respondió liberando espesas esporas azules que extinguieron la energía térmica pero cubrieron todas las superficies con un mucílago adhesivo. La forma del aspirante fue absorbida por la vegetación. Sin recuperación, sin señal. Desaparecido. Aquí hasta los bomberos te comen, anotó Lena mentalmente. Eso es dedicación al servicio público. Lena calculó los números decrecientes. Inicialmente se habían desplegado 20 candidatos. Según su estimación, quizás quedaban 8, posiblemente menos. Volvió a centrar su concentración. Sacó un pequeño recipiente fabricado antes con segmentos de corteza superpuestos. Dentro, había ocultado 3 piedras pulidas con partículas metálicas en sus superficies. Reflejaban una mínima luz ambiental, funcionales como dispositivos de señalización de emergencia, pero solo a corta distancia. Las dispuso en una configuración triangular junto a su codo. Si algo rompía su plataforma, podría golpearlas juntas, generando una vibración aguda y repentina. No facilitaría el escape, pero podría distraer momentáneamente a un depredador, una opción defensiva final. El resto de la noche transcurrió con una lentitud exasperante. Cada respiración representaba una decisión consciente. Cada sonido conllevaba posibles consecuencias. El bosque había silenciado incluso a los aspirantes más confiados. La comunicación había cesado por completo. Varias horas antes del amanecer, el gruñido regresó debajo de su árbol, más cercano que antes. Agarró el borde de su refugio y se inclinó hacia adelante con una lentitud infinitesimal. Redistribuyendo su peso, a través de un estrecho hueco en el follaje, lo vislumbró, no claramente, pero lo suficiente. Un organismo masivo con una epidermis de obsidiana interrumpida por parches translúcidos de tejido muscular que emitían una sutil fosforescencia. Sus órganos olfativos se expandían mientras navegaba debajo de su posición. 6 extremidades ambulatorias sostenían su volumen, pero no se podía discernir una cavidad oral visible. Una estructura espinal bifurcada presentaba una cresta prominente que vibraba con cada movimiento. ¿Dónde tienes la boca, amigo?, se preguntó. En realidad, probablemente no quiero saberlo. No estaba cazando activamente. Estaba investigando sistemáticamente. Suspendió la respiración por completo. Finalmente, la criatura se desvió, rozando un tronco cercano. El árbol emitió una baja frecuencia resonante mientras se ajustaba a la considerable masa de la criatura. Un temblor se propagó por el suelo, a través de la materia orgánica, a través de su estructura esquelética, y luego se fue, tan repentinamente como había aparecido. Exhaló, con los ojos muy abiertos, los dedos todavía agarrando firmemente el borde del refugio. Había resistido. El periodo más peligroso había pasado, aunque el amanecer aún no había llegado. No confiaba en que Neora Prime permitiera el amanecer sin un desafío final. El cielo no se iluminó gradualmente, se fracturó. Una pálida fisura plateada apareció entre las ramas más altas, no parecida al amanecer terrestre, sino sugiriendo que alguna antigua y masiva presencia finalmente había levantado su influencia del bosque. Las estrellas desaparecieron secuencialmente, algunas desvaneciéndose naturalmente, mientras que otras se apagaron abruptamente, como si se desactivara una iluminación artificial. Quienquiera que esté a cargo del espectáculo de luces necesita trabajar en sus transiciones, pensó. La humedad persistía, pero el carácter atmosférico se transformó del silencio comprimido de las horas depredadoras a algo expectante, anticipatorio. Lena abrió los ojos, no por estímulos externos, sino porque la presión en su pecho finalmente se había disipado. Se sentó con cautela, retirando la vegetación en capas de su refugio y parpadeando ante la iluminación difusa.
Sus articulaciones se resistieron inicialmente al movimiento. La inmovilidad prolongada había agarrotado sus músculos, y el frío persistente se había infiltrado en sus huesos. Estiró el cuello, giró los hombros y juntó las palmas de las manos hasta que sus articulaciones produjeron audibles sonidos de compresión. La plataforma había mantenido su integridad. Su refugio, aunque rudimentario, había sobrevivido a la prueba nocturna. Examinó los materiales de atadura. Ninguno había fallado. Ningún componente estructural se había comprometido. Los materiales simples, seleccionados no por su innovación, sino por su fiabilidad, habían superado el desafío. A veces, lo aburrido supera a lo arruinado, murmuró con satisfacción. Se movió hasta el borde y miró hacia abajo a través de la vegetación. El suelo del bosque era ahora visible, un paisaje cambiante de vegetación de color ceniza, ramas fracturadas y manchas oscuras que no habían estado presentes durante el despliegue inicial. Su árbol permanecía indemne, pero a otros cercanos no les había ido tan bien. Mirando hacia el árbol de Pix, se alegró de ver movimiento. El aspirante aviano también había sobrevivido a la noche. Salieron de su nido, estirando sus extremidades emplumadas a la luz temprana. Al notar a Lena, ofrecieron un pequeño gesto que podría haber sido un saludo o quizás solo un reconocimiento. A su derecha, a unos 10 metros de distancia, un refugio se había derrumbado en un montón de materia orgánica carbonizada y lianas cortadas. Cerca, una marca de garra de 4 metros de largo había sido excavada en el suelo. No se veían restos, no se detectaba movimiento, solo las secuelas del pánico parcialmente oscurecidas por la condensación matutina. Un débil sonido mecánico interrumpió el silencio, un zumbido bajo y constante. Levantó la mirada. Sobre el dosel, deslizándose como fantasmas a través de las formaciones de nubes, venían los drones de recuperación. Habían adoptado una nueva configuración. En lugar de responder individualmente a las señales de emergencia, ahora se movían en patrones coordinados, escaneando y recolectando. El examen había concluido. Mantuvo su posición, permaneciendo inmóvil incluso cuando descendió el primer dron. No se acercó a su ubicación, sino que se cernió sobre un sector cercano, extendió apéndices mecánicos y bajó una red de contención para recuperar lo que parecía ser equipo fragmentado. Retrajo la red sin ceremonia. Otra eliminación. El dron ascendió verticalmente y desapareció en la neblina atmosférica. Un segundo dron pasó directamente sobre su posición, vaciló brevemente y luego continuó. Empezó a contar los drones que llegaban y los que partían, llevando supervivientes o restos. Un dron se acercó al árbol de Pix. El aspirante aviano se mantuvo erguido en su rama, esperando tranquilamente. El dron escaneó su refugio, proyectó el mismo símbolo de calificación que más tarde le mostraría a Lena, y siguió adelante. Pix también había aprobado. Observó a otros 2 drones recuperando aspirantes intactos, uno apenas capaz de moverse, el otro encerrado en gel de estasis de emergencia. Reconoció al segundo como Sila, su exoesqueleto ahora opaco y fracturado. Lena observó su ascenso con respetuoso reconocimiento. Había sobrevivido, aunque por poco. No está mal para alguien que intentó levitar con flores, pensó Lena con un respeto a regañadientes. Un dron distintivo descendió y se cernió junto a su árbol. Este modelo era diferente de los demás. Elegante, de obsidiana y marcado con la insignia de la Academia Interestelar de Supervivencia, una unidad de evaluación. No llevaba equipo médico, pero proyectaba un haz de espectro estrecho que escaneaba sistemáticamente el exterior de su refugio. Ella permaneció inmóvil, con la postura erguida, la expresión facial neutra. El dron giró metódicamente, analizando la base de su plataforma, las juntas estructurales, los componentes del techo, y luego permaneció inmóvil durante varios segundos, aparentemente procesando datos inesperados. El haz se redirigió, proyectando un círculo azul pálido junto a sus pies. Se materializó una pantalla holográfica, presentando una sola palabra en múltiples idiomas, cualificada. Exhaló y asintió mínimamente. El dron se retiró, desapareciendo en la atmósfera matutina. Se puso de pie, irguiéndose completamente por primera vez en muchas horas.
Sus piernas temblaron momentáneamente, y la plataforma crujió ligeramente bajo ella, pero mantuvo el equilibrio. Tecnología primitiva para la victoria, susurró con una pequeña sonrisa. Inspeccionó su refugio por última vez, las técnicas de atado que había implementado, la forma estructural que había creado de memoria en lugar de por programación. Luego se arrodilló y desató la atadura central que aseguraba la estructura del techo. La vegetación se derrumbó hacia adentro con precisión controlada, como una tela que se dobla. Recogió sus pocas posesiones, el recipiente de corteza, las piedras pulidas, su material térmico, y comenzó su descenso. El viaje hacia abajo requirió más tiempo que el ascenso. Cada movimiento exigía una evaluación cuidadosa. Cada punto de apoyo requería una doble verificación. Le dolían las manos de agarrar madera sin procesar, pero se negó a apresurarse. Cuando sus botas finalmente tocaron el suelo del bosque, se hundieron ligeramente en la vegetación, pero la sensación fue de logro. El bosque ya no la presionaba con intención hostil. Permanecía alerta, pero ya no era activamente agresivo. A medida que avanzaba, surgió un camino natural hacia la zona de extracción. No un sendero obvio, sino un corredor donde ahora flotaban los drones de recuperación y convergían los aspirantes supervivientes, algunos cojeando, otros visiblemente traumatizados, pero vivos. Para su sorpresa, Pix aterrizó con gracia a su lado, igualando su paso. El aspirante aviano le ofreció un pequeño asentimiento y luego extendió su mano de 3 dedos. En ella había uno de los extraños símbolos que Lena había visto tallados en el árbol, un pequeño amuleto de madera pulida. Para la suerte, dijo Pix con una voz musical, rompiendo el silencio ahora que el examen había terminado oficialmente. Sobreviviste como lo hacían los antiguos. Lena aceptó el amuleto con un gesto de cabeza. ¿Los antiguos? Mi gente estudió este planeta hace mucho tiempo, explicó Pix. Esas marcas que viste son señales de navegación dejadas por mis antepasados. Descubrieron la misma verdad que tú, que aquí sobrevive la simplicidad. La mayoría de las especies modernas lo han olvidado. ¿Así que sabías dónde construir tu nido? Preguntó Lena. Las plumas de Pix se erizaron en lo que podría haber sido una risa. Sabía dónde estaban los lugares seguros. Sí, pero saber y hacer son cosas diferentes. Tú lo descubriste sin ninguna ayuda. Antes de que Lena pudiera responder, llegaron a la zona de extracción. Pasó junto a un aspirante que no reconoció, un varón de piel cenicienta y ojos vacíos. No acusó recibo de su presencia. Ella no esperaba reconocimiento. Este entorno había extraído algo fundamental de cada participante. Para algunos, nunca sería restaurado. Aún así, es mejor que la semana de exámenes finales. Murmuró. El área de reunión era una depresión poco profunda rodeada de árboles que habían retraído reflexivamente sus ramas como si reconocieran la conclusión del examen. Una plataforma singular flotaba en el centro, donde los instructores de la academia mantenían una vigilia silenciosa, con dispositivos de documentación en la mano y expresiones impasibles. Individualmente, los supervivientes eran escaneados, documentados y embarcados. Cuando llegó su turno, subió a la plataforma y permaneció inmóvil mientras un escáner pasaba sobre su forma física. Una instructora, una hembra alta de escamas carmesí con múltiples órganos sensoriales, inclinó ligeramente la cabeza y leyó la información de su interfaz de datos. Aspirante humana. Refugio intacto. No se activaron señales de emergencia. No se sufrieron lesiones físicas. Sin contaminación ambiental. Sin fallo estructural. El instructor masculino se inclinó más cerca. ¿Se mantuvo un monitoreo continuo durante todo el ciclo nocturno? Afirmativo, respondió la hembra. Se detectó un movimiento mínimo. No se observó respuesta de pánico. Sin desviación de los protocolos de supervivencia establecidos. El varón asintió y registró la evaluación. Lena permaneció en silencio. No preguntó por sus métricas de rendimiento. Los números eran irrelevantes. Había superado algo más significativo que una evaluación estadística. Probablemente sea la primera vez que no hacer nada me consigue un sobresaliente, pensó con diversión interna. La plataforma se elevó y se deslizó hacia la nave de transporte que esperaba.
Al embarcar, vio un atisbo de su reflejo en una superficie pulida. Sus rasgos parecían demacrados por el estrés físico y el déficit nutricional. Su ropa, saturada de humedad y descolorida por la materia orgánica. Sus ojos, hundidos pero resueltos. No se parecía en nada a los aspirantes que habían llegado con uniformes impolutos y equipo mejorado. Se veía auténtica, probada. Se aseguró en un compartimento designado. La cabina permaneció en silencio mientras entraban secuencialmente más supervivientes. No hubo celebración, ni intercambio verbal, solo la presencia silenciosa de aquellos que habían presenciado la verdadera naturaleza del bosque y habían emergido para ver el amanecer. ¿Alguien trajo algo de picar?, preguntó casualmente en el silencio. Nadie respondió, pero varios ojos se volvieron hacia ella con incredulidad. Mientras el transporte ascendía desde Neora Prime y el bosque retrocedía bajo las formaciones de nubes atmosféricas, Lena cerró los ojos, no para descansar, sino para interiorizar. Porque en algún conflicto más hostil o en un entorno más traicionero, lo que había aprendido aquí trascendería cualquier cualificación o designación formal. Y ella lo recordaría. La próxima vez traeré malvaviscos, se prometió a sí misma con una pequeña sonrisa. Nada dice superviviente como hacer esemores mientras la muerte acecha abajo. Cuando la nave rompió la atmósfera, los aspirantes restantes finalmente comenzaron a relajarse, los hombros cayendo, la respiración volviéndose más fácil. Uno de ellos, un aspirante de piel púrpura con 4 ojos, miró a Lena con un respeto recién descubierto. ¿Cómo sabías que había que construir en los árboles?, preguntó, rompiendo el silencio. Lena se encogió de hombros. En la tierra, las cosas más peligrosas suelen estar en el suelo. Supuse que un bosque mortal alienígena no sería muy diferente. Pero tu refugio era tan simple, comentó otro aspirante, este con escamas metálicas. Sin campos de energía, ni materiales adaptativos. Lo simple no se rompe, replicó Lena. Mi abuela me enseñó que los artilugios sofisticados fallan cuando más los necesitas. El primer aspirante asintió lentamente. Mi especie ha dependido de la tecnología cuántica durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo hacer nudos. ¿Podría enseñarte alguna vez?, ofreció Lena. Podría ser útil la próxima vez que tu lo que sea cuántico se quede sin batería. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, la risa, aunque nerviosa y agotada, llenó la cabina del transporte. Mientras atracaban en la nave de la academia, Lena se dio cuenta de algo importante. No solo había sobrevivido a Neora Prime. Le había recordado a estas especies tecnológicamente avanzadas algo que habían olvidado. A veces, las soluciones más antiguas son las que mejor funcionan. Ya verán lo que puedo hacer con cinta adhesiva, pensó con una sonrisa. Pix se acomodó en el asiento a su lado, sus plumas agitándose con la brisa artificial de la cabina. La academia no esperará esto, dijeron en voz baja. ¿Esperar qué?, preguntó Lena. 2 de las puntuaciones más altas, una usando conocimiento ancestral, se señalaron a sí mismos, y otra usando puro instinto. Asintieron hacia Lena. Diseñaron esta prueba esperando que la tecnología fallara. No esperaban que los métodos primitivos tuvieran tanto éxito. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lena. Los ojos de Pix brillaron. Ahora querrán estudiarte. La humana que superó a especies con milenios de ventajas evolutivas. Genial, dijo Lena. Más pruebas. No son pruebas, corrigió Pix. Oportunidades. La academia tiene una división de operaciones especiales. La llaman entrenamiento de regresión, enseñar a especies avanzadas a sobrevivir cuando la tecnología falla. ¿Quieren que sea profesora?, preguntó Lena con incredulidad. No, replicó Pix con un chasquido que podría haber sido una risa. Quieren que seamos socios. El guardián del conocimiento y la seguidora del instinto. Las técnicas ancestrales de mi pueblo combinadas con tu adaptabilidad humana. Lena consideró esto mientras el transporte atracaba en la nave principal de la academia. Quizás había más en esta prueba que la simple supervivencia. Socios, repitió, saboreando la palabra. Supongo que podría enseñarle a un pájaro a hacer nudos. Pix hizo ese chasquido de nuevo.
Y yo podría enseñarle a un primate a leer el bosque. Al desembarcar, el oficial al mando de la academia, un ser alto y con múltiples extremidades de piel cristalina, se acercó a ellos directamente. Cadete Hayes, Cadete Pix, dijeron formalmente. Preséntense en operaciones especiales después de la autorización médica. Parece que sus métodos primitivos han abierto nuevas posibilidades evolutivas. Lena intercambió una mirada con Pix. Lo que viniera a continuación sería, como mínimo, interesante. Te lo dije, susurró Pix. De acuerdo, susurró Lena de vuelta. Pero la próxima vez sigo trayendo malvaviscos. Si te gustó esta historia de supervivencia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte en la próxima fase nocturna. Y recuerda, a veces, la solución más simple es la que te mantiene con vida.